En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No era un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor. Y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. Hola, bienvenidos de nuevo a La Voz de tus libros. Esta semana, El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Tolkien nació en Sudáfrica, aunque se mudó a Reino Unido cuando tenía 3 años. Sus padres murieron cuando era pequeño, así que él y sus hermanos quedaron huérfanos. Pero antes de morir, la madre de Tolkien se aseguró de que su amigo personal, el padre Francis Morgan, cuidara de sus hijos. Cuando Tolkien tenía 16 años, se enamoró de Edith Bratt, una joven 3 años mayor que él. Su tutor, el padre Morgan, le ordenó que no se acercara a ella hasta que no tuviera los 21 años. A regañadientes, Tolkien obedeció y no volvió a verla hasta que cumplió los 21. Ese día se citaron. Ella rompió el compromiso que tenía con otro hombre y se casaron. Desde entonces vivieron más de 50 años juntos, hasta que ella murió en 1971, 2 años antes que él. Su mujer sirvió de inspiración para el personaje de Lucien, una elfa, la más bella entre todos los hijos de Ilúvatar, que renunció a la inmortalidad para salvar a su amado, Beren. Tolkien pidió ser enterrado junto a su esposa al morir. En la lápida, bajo el nombre de cada uno, está escrito Lucien y Beren. Tolkien se alistó en el ejército alentado por sus amigos y familiares, pese a que lo demoró lo máximo posible. Sirvió como especialista en lenguaje de signos y oficial de comunicaciones. Sin embargo, debido a la fiebre de las trincheras, estuvo gran parte del tiempo en el hospital, donde empezó a escribir sus historias. Tolkien era conocedor de gran cantidad de idiomas, lo que le llevó a crear sus propias lenguas, que más tarde incluiría en sus obras. Mientras trabajaba como profesor de anglosajón en la universidad, sus clases eran muy particulares, pues podía aparecer ataviado con una cota de malla mientras recitaba en inglés antiguo el poema de Beowulf, el cual tradujo, pero nunca llegó a publicar hasta que lo hizo su hijo en el 2014. El Hobbit fue creado especialmente para sus hijos, sin intención de publicarlo. Sin embargo, fue publicado en 1937, después de que el editor Stanley Unwin se lo diera a su hijo pequeño y obtuviera la aprobación de este. Tolkien escribió El Hobbit de manera que pudiera ser leído y disfrutado por todo el mundo, pues no le gustaban aquellas obras que estaban dirigidas especialmente a un público infantil sin que los adultos pudieran disfrutar también. La palabra hobbit no es invención de Tolkien, pues se recoge en un diccionario británico del siglo XIX para designar a una persona pequeña. Cuando El Hobbit estaba siendo traducido al alemán,
Tolkien recibió una carta del partido nazi, instando a que probara su ascendencia. Él respondió que hubiera deseado tener ancestros judíos. Tolkien se consideraba un hobbit. Soy un hobbit en todo menos en el tamaño, refiriéndose a que le gustaba la tranquilidad, los jardines, los árboles, la naturaleza, disfrutar de la suave brisa de la mañana y la cerveza. Tras ceder los derechos de su obra para poder realizarse adaptaciones cinematográficas, dejó claro que no quería que Disney estuviera involucrado de ninguna manera en los proyectos. C.S. Lewis propuso en 1961 a Tolkien para que ganara el Premio Nobel de Literatura, pero el jurado no aceptó la propuesta porque consideró que su prosa era pobre. Tolkien dibujó las ilustraciones de las primeras ediciones de sus obras, dejando ver cómo se imaginaba su propio mundo, mucho antes de realizarse cualquier adaptación. Tolkien acertó de una manera un tanto peculiar la fecha de su muerte. En El Señor de los Anillos, Tolkien escribe que los elfos recibieron 3 anillos, los enanos 7, los hombres 9 y el Señor Oscuro 1. El número resultante es 3791, que leído del revés es 1973, la fecha de su muerte. Y hasta aquí la historia de hoy. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y sugerencias, así que no os cortéis en escribirme. Y sé que lo sabéis y me repito, pero sois los mejores oídos que una voz querría tener. Muchas gracias por escucharme. Y si quieres seguir escuchando más capítulos de La Voz de Tus Libros, suscríbete a mi canal o métete en Instagram y búscame por La Voz de Tus Libros. Nos vemos en el siguiente capítulo con más aventuras y sobre todo, que la magia de los libros os acompañe.